Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén bien, transitando esta última parte de la cátedra Psicología General. Vamos a dar inicio hoy a la unidad 4, que es el modelo psicoanalítico de personalidad. Como hemos visto hasta este momento, que hemos trabajado conducta y personalidad, sobre todo en las últimas unidades, el objetivo particular de esta unidad es comprender el constructo del aparato teórico de Sigmund Freud, que es un modelo teórico donde se comprenden que hay diversos sistemas que lo conforman y que no deben pensarse como algo anatómico, o sea, no como un espacio físico que ocupa, sino como un constructo teórico. Es una teoría que Freud elabora para tratar de explicar el funcionamiento psíquico de los sujetos. Conocer, por supuesto, la complicación del funcionamiento psíquico, dividiendo este funcionamiento y atribuyendo cada función particular a una parte constitutiva del aparato. Entonces, tenemos a partir de la unidad 4, este es el modelo psicoanalítico. Modelo psicoanalítico quiero que adviertan, porque el psicoanálisis es una de las escuelas psicológicas que nosotros estudiamos en la unidad 1, que tenía como objeto de estudio al inconsciente, que lo tenía como representante a Sigmund Freud, cuya foto ustedes advierten allí, y que tenía como método la asociación libre, ¿no? Esas serían como las características generales que nosotros empezamos a ver. Por lo tanto, ahora vamos a ver un poquito acerca del origen del psicoanálisis, cómo se constituye esta corriente teórica, cómo se consolida, y en este caso en particular vamos a ver las diversas el desarrollo de esas concepciones psicoanalíticas. Para esto vamos a hablar de lo que se conoce habitualmente como primera y segunda tópica. La primera tópica, que es la tópica, son los tres sistemas, consciente, inconsciente y preconsciente, los puntos de vista metapsicológicos, y la segunda tópica, el ello, el yo, el superyo. Esos son los conceptos fundamentales que vamos a trabajar en el desarrollo de esta unidad. Unidad 4, el modelo psicoanalítico de personalidad. Bien, cuando hablamos del modelo psicoanalítico de personalidad, estamos hablando de, en primer lugar, su creador, Sigmund Freud. Sigmund Freud nace en el año 1856 y muere en 1939. Él en realidad siempre estuvo muy ocupado, aunque fue médico de profesión, la neurología y los trastornos psiquiátricos siempre fueron digamos, el aspecto donde él más centró su atención. Empezó trabajando con otros especialistas en el tema y utilizando otras maneras de poder acceder a aquello de lo que no se podía hablar. Lo hizo a través de hipnosis, hasta que advirtió que a través de ella muchos de los pacientes que estaban hipnotizados podían dar cuenta de conductas que tenían y que no las podían explicar. Por lo tanto, cuando esto empieza a dar resultado y él empieza a notar que existen aspectos de nuestra conducta o muchos aspectos de nuestra conducta que no pueden ser explicados conscientemente, advierte y descubre que existe un aspecto que no se puede explicar, a lo que denomina inconsciente. Y por sobre todas las cosas, lo que él se da cuenta es que ahí están las verdaderas razones por las cuales nuestras conductas son como son y que resultan absolutamente inconscientes para nosotros. No podemos reconocerlas, no sabemos por qué actuamos así y no entendemos qué puede estar sucediendo. Estos síntomas son un compuesto, digamos, de lo que él va a denominar motivaciones pulsionales, pulsiones, energía que uno va depositando en diferentes objetos y que va haciendo que nuestra conducta se vaya modificando en función a ellos. ¿Cuáles son las características fundamentales de este modelo? En primer lugar, que es inconsciente. No podemos explicar por medio de la lógica racional por qué actuamos como actuamos. Otra cuestión que es muy importante, y nosotros lo vimos cuando trabajamos las series complementarias, que fueron las experiencias infantiles, ¿no? Esas fases o etapas de la libido que se van constituyendo en nuestra primera infancia, que la denominamos fase oral,
anal y fálica por sobre todas las cosas, él encuentra en ese periodo infantil la formación de la personalidad adulta. Encuentra que en ese transcurrir y según las cuestiones que vayan aconteciendo en esa etapa, van a determinar nuestra futura o nuestra, en este caso, personalidad adulta. Y por supuesto, la importancia y el papel de la sexualidad en el desarrollo psicológico. Por tanto, por sobre todas las cosas, el elemento clave que va a tomar Freud para poder reconocer a este inconsciente y por sobre todas las cosas, cómo lo conocemos. Hasta ahora ya dijimos, el objeto de estudio es el inconsciente. Es algo a lo cual, o por lo menos, no tenemos un acceso directo, no tiene un foco en la conciencia en forma inmediata. Muchas, y nuestra conducta no puede ser analizada o pensada desde una lógica racional. Ahora bien, ¿cómo conocemos este inconsciente? ¿Cómo advierte Freud que hay algo que es inconsciente? En primer lugar, investiga los sueños. Los sueños tienen esta característica de tener recuerdos, ideas o imágenes que no han sido o que no tienen una lógica, un sentido ni una racionalidad esperable, ¿no? Suelen tener una cantidad de información que en la vida cotidiana y en vigilia no se daría. Por ejemplo, voy a la escuela, pero estoy vestida como si estuviese por ir a un baile, ¿no? Esta manera de condensar mucha información y diferente información le da al sueño una característica muy particular y también le da al sueño la condición de ser una manera de acceder a nuestros deseos inconscientes. Así también los actos fallidos. Es muy frecuente que nosotros que queremos decir algo y decimos otra cosa, ¿no? O queremos ir a un lugar y vamos a otro lugar. O queremos tomar una cosa y tomamos otra. Esto dice Freud que no es casualidad, ¿no? Él dice que estos son actos que realmente que nosotros necesitamos y deseamos hacer, pero que al realizarlos hacemos un acto fallido. Un acto fallido, por ejemplo, cuando queremos llamar a una persona por su nombre y la llamamos por otro nombre, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ir a la casa de mi hermana y termino yendo a la casa de una amiga. Estos actos no son ingenuos, dice él, son actos fallidos que dan cuenta que muchas de nuestras conductas no tienen que ver con cosas que nosotros realmente deseamos hacer. Y por supuesto los síntomas neuróticos, todos esos síntomas o todos esas angustias, ansiedades que no tienen una causa aparente, sin embargo se manifiestan en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestra conducta y no podemos dar cuenta de ella. Por lo tanto, ¿cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? El inconsciente. ¿Y cómo conocemos al que tenemos un inconsciente? A través de los sueños, de los actos fallidos y de los síntomas neuróticos. Una vez que esto quedó claramente identificado, podemos decir que para comprender entonces cuál es la dinámica o el modo en que éste se manifiesta y se muestra a nosotros para que lo podamos conocer, y para que lo podamos organizar, Freud va a decir en un primer momento que nosotros tendríamos sistemas que regulan o rigen nuestro funcionamiento, ¿no? Acá hay una imagen donde muestra el método que utilizaba Freud, que es el de la asociación libre. El paciente se recuesta en ese diván, el terapeuta está de espaldas, o sea, el paciente está de espaldas al terapeuta y puede asociar libremente sus ideas, manifestarlas y expresarlas, y de ese modo el terapeuta puede ayudar a interpretar o a comprender cuáles son las causales que lo llevan al sujeto a sentirse o estar mal o enfermo en ese momento de su vida. La primera tópica que Freud va a denominar son estos tres grandes sistemas: inconsciente, preconsciente y consciente.
El sistema consciente. El sistema consciente es este sistema que nos hace relacionarnos en forma directa con la realidad a través de todo lo que percibimos. Lo consciente es toda aquella percepción o representación que se encuentra presente en mi campo de aprehensión. En este momento ustedes están escuchando la clase, yo estoy dando la clase, estoy directamente percibiendo esta situación y no estoy advirtiendo otra cosa que no sea mi centro y mi foco de atención y de percepción. Por eso va a denominar este campo de aprehensión. Ahora bien, este campo de aprehensión, yo estoy con un grupo de amigos conversando, ese es mi estado consciente. Estoy en ese momento, en ese aquí y ahora, en relación con otros. Sin embargo, el preconsciente va a ser aquel sistema que nos va a permitir recordar y evocar acciones y acontecimientos que en un primer momento no recordamos. Eso quiere decir, cuando alguien nos pregunta qué hicimos ayer, qué ropa teníamos puesta, cuál fue la última película que vimos, bueno, eso se llama preconsciente, es la instancia, el sistema donde quedan registrados todos esos recuerdos o acciones que no están en nuestro foco de conciencia. Por ejemplo, los recuerdos, esos que no tenemos memorizados inmediatamente. A eso se le denomina preconsciente. Toda aquella percepción o representación que no se encuentra en mi campo atencional, pero que puede hacerse presente mediante un esfuerzo nésico, es cuando yo necesito pensar en algo que en este momento no lo tengo en el foco de conciencia. ¿Cuáles son sus características particulares de este sistema consciente y de este sistema preconsciente? Son principios. Estos sistemas tienen principios que van a regir el modo de funcionar que tienen. Y se lo denomina proceso secundario. Es un proceso que nos sucede a todos, que nos permite tener primero un principio de realidad. Yo soy consciente de lo que hoy y en este momento está aconteciéndome a mí, ¿no? En este día, en esta tarde, en esta noche, en lo que estoy comiendo, en lo que estoy estudiando. Tengo la atención puesta allí. Frente a algo que alguien me dice, puedo tomar un juicio de valor, puedo razonarlo y relativamente lo que estoy haciendo está siendo controlado, ¿no? Es la atención es la atención vigilante que yo tengo en este momento. No hay contradicción, sé que estoy escuchando una clase, sé que estoy dando una clase, y por sobre todas las cosas sé dónde estoy y lo que estoy haciendo. Por eso decimos, este sistema preconsciente va a ser la parte previa a una gran censura que vamos a tener o represión con lo que vamos a conocer después con el sistema inconsciente. El sistema inconsciente va a ser aquello de lo que hoy hablábamos, que justamente se va a guiar por todo aquello que no recordamos, que no tenemos en este momento en nuestro foco de conciencia y que se denomina proceso primario. Lo que rige o los principios que rigen el proceso secundario y el proceso, el consciente y el preconsciente es el proceso secundario, mientras que el inconsciente se rige por el proceso primario. Es atemporal, o sea, no rige el tiempo ni el espacio. Yo puedo soñar que voy a la escuela y es de noche, o es un domingo, por ejemplo, que no hay coincidencia y ahí no hay contradicción. Yo no entro en contradicción si estoy yendo a la escuela y soy una adulta con una mamá cuando yo sé que fui a la escuela y era una niña, ¿sí? A eso se refiere. O que estoy por casarme con alguien que no conozco, o que me estoy por casar con un actor, o que estoy por llevar a cabo una acción que en el principio de realidad o de conciencia sería ilógica. Bueno, acá no existe contradicción.
Así como en el consciente y en el preconsciente existe un principio de realidad, en el inconsciente existe el principio del placer. Dice Freud que el niño, digamos, se rige por el principio del placer. El niño tiene hambre y llora, ¿no? Nosotros tenemos hambre y podemos esperar hasta que llegue la hora de la comida, hasta que yo llegue a mi casa, hasta que llegue algún... El niño no. El niño cuando tiene hambre o le duele algo, inmediatamente busca la satisfacción. Por eso hablamos que predomina el principio del placer. ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? Dijimos, a través de los actos fallidos, a través de los sueños, y voy a incorporar algo que es muy importante, que es el humor. El humor también es una manera de manifestar una intención, un deseo o algo que fue inconsciente. Por lo tanto, la primera tópica vamos a reconocer 3 sistemas importantes: el sistema consciente, el sistema preconsciente y el sistema inconsciente. Los principios que rigen el sistema consciente y preconsciente es el principio secundario, mientras que el inconsciente se rige por el primario. Bueno, espero que se haya cerrado la idea, hayamos comprendido la primera tópica o los primeros 3 sistemas denominados por Freud como consciente, preconsciente, inconsciente.